Muy bien, entonces, buenos días con todos nuevamente. Hoy día nos toca hablar sobre insuficiencia valvular tricuspidia. Ustedes saben que la válvula tricuspide tiene tres velos, ¿no? Un velo anterior, un velo posterior y un velo sectal. Todo se llama tricúspide, ¿no? Porque es tres velos. Y en la insuficiencia tricuspidea funcional, pues hay una dilatación de este anillo valvular, ¿no? Hacia el aspecto de la pared libre del anillo, ¿no? O sea, la pared libre tiene esa dirección, entonces hacia ese lado es donde crece el anillo valvular tricuspidio, ¿no? Es lo que va a producir pues la insuficiencia de la válvula, ¿no? La insuficiencia de la válvula tricuspide después es una afección en la cual se encuentra las dos cavidades cardíacas derechas, tanto el ventrículo y la aurícula, no se cierra correctamente la válvula, ¿no? Y el mal funcionamiento de esta válvula siempre permite pues que la sangre fluya de regreso a la cavidad superior derecha del corazón, o sea, hacia la aurícula derecha, ¿no? Entonces la insuficiencia pues de la válvula tricúspide puede ser resultado de una afección con la que uno nació, ¿no? O sea, a veces esta enfermedad cardíaca congénita puede ocurrir debido a anomalías de la válvula provocadas por otras enfermedades, ¿no? Generalmente la válvula tricúspide eh, eh, puede ser o se debe a un cuadro secundario, ¿no? Pero hay causas primarias, ¿no? Hay causas primarias como la endocarditis bacteriana, ¿no? Traumatismos, ¿no? La enfermedad reumática, ¿no? La enfermedad congénita, ¿no? Donde tenemos una válvula hendida, la enfermedad de Einstein, que es una implantación baja de la válvula tricúspide, ¿no? Donde se ve una imagen grande de la aurícula derecha y el ventrículo derecho pequeño, porque la válvula se implanta bien debajo de su lugar normal. La enfermedad degenerativa, ¿no? La enfermedad degenerativa, el síndrome carcinoide también, ¿no? Tumores, tumores que comprometen el orificio del anillo valvular tricúspide, ¿no? Como hemos hablado también del mixoma, que es uno de los más frecuentes. Hay tumores que se localizan también a nivel cerca a los velos e impiden pues un buen cierre de esta válvula, ¿no? La iatrogénica, ¿no? Nosotros cuando pasamos catéteres a través de la válvula tricúspide, ¿no? Para hacer estudios o en caso de marcapasos, ¿no? Marcapasos, implante de marcapasos transitorios, donde uno pasa a través de la vena eh, generalmente yugular, ¿no? En caso de marcapaso transitorio, porque tiene que ser un implante rápido, ya que el paciente está con déficit en cuanto a la frecuencia cardíaca, pasamos rápido el cable del marcapaso y a veces lesionamos la válvula, ¿no? Es raro, mas puede pasar, por eso hablan de iatrogenia, ¿no? Porque uno la produce al pasar el cable a través de los velos valvulares tricuspídeos, ¿no? Para finalmente ese cable implantarse en el ventrículo derecho y marcar el paso, ¿no? O sea, marcar la frecuencia cardíaca que uno programe con el aparato que nosotros colocamos. Toxicidad, ¿no? Los pacientes también con problemas infecciosos severos, ¿no? Tóxicos, pueden llevar también a la insuficiencia tricuspidea. Y en cuanto a las secundarias, ¿no? Tenemos la dilatación del ventrículo derecho, ¿no? Cuando esta dilatación del ventrículo derecho puede ser secundaria también a una hipertensión arterial pulmonar,
¿no? Una hipertensión arterial pulmonar, como les decía anteriormente, ¿no? En un inicio produce hipertrofia del ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho tiene que aumentar su fuerza de expulsión para poder vencer esa hipertensión arterial pulmonar. Y como manera de compensación, se hipertrofia el ventrículo derecho, pero después este ventrículo comienza a dilatarse. Y al dilatarse va a producir pues una dilatación también del anillo valvular tricuspidio, volviendo insuficiente esa válvula tricuspide. La disfunción también del ventrículo derecho, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Con disfunción del ventrículo derecho también puede producir insuficiencia tricuspida. La hipertensión pulmonar, de la cual hemos hablado, ¿no? Esta es una de las causas más frecuentes, ¿no? La hipertensión pulmonar se ve bastante, pacientes con hipertensión pulmonar que ya tienen compromiso de ventrículo derecho y que ya dilataron el anillo valvular tricuspidio, ¿no? Los dispositivos implantables, o sea, los catéteres marcapasos, ¿no? Los cardiodefibriladores, ¿no? Son los dispositivos que se implantan en el ventrículo derecho y producen también insuficiencia valvular tricuspidia, ¿no? Finalmente la fibrilación auricular. Estas son las causas secundarias, ¿no? Son una de las causas más frecuentes para producir insuficiencia valvular tricuspidia. Entonces, tenemos pues, como decía, la enfermedad de Einstein, ¿no? Que es la implantación baja de la válvula tricúspide, la endocarditis infecciosa y el tumor carcinoide, ¿no? Secundaria es funcional, ¿no? La secundaria funcional se produce por dilatación anular, ¿no? Anular secundaria a la sobrecarga de volumen, ¿no? Y opresión en el ventrículo derecho, ¿no? Esta sobrecarga de volumen puede ser, por ejemplo, cuando hay insuficiencia valvular pulmonar, hay una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho y este aumenta su presión del ventrículo derecho y comienza la dilatación del anillo tricuspidio. Miren, representa el 90% de la insuficiencia valvular tricuspidia, ¿no? O sea, las causas secundarias, ¿no? Es el 90%. Ustedes van a ver pacientes pues, que nunca tuvieron fiebre reumática, que ya presentan hipertensión pulmonar, ¿no? O insuficiencia valvular pulmonar, o estenosis valvular pulmonar, y ya comprometen pues el ventrículo derecho, ¿no? También la enfermedad de la válvula mitral, ¿no? La enfermedad de la válvula mitral que en forma retrógrada, como ya hemos hablado también, va comprometiendo la presión venocapilar pulmonar, ¿no? La presión venocapilar pulmonar, que si no es corregida esa enfermedad de la válvula mitral, va a producir pues finalmente hipertrofia de la capa media de los capilares pulmonares para llevar ya a una hipertensión pulmonar que es irreversible, ¿no? Hay pacientes que tienen pues enfermedad valvular mitral, uno les hace su cateterismo, o sea, un estudio invasivo, y encontramos pues presiones de la arteria pulmonar de 60, 70 milímetros de mercurio, ¿no? Y uno pone como prueba vasodilatadores, ¿no? Para ver si la hipertensión arterial pulmonar en el cual se encuentra el paciente disminuye, ¿no? Para la cual tiene que disminuir por lo menos el 30-40% esa presión para decir que el paciente puede ser tratado quirúrgicamente o no. Cuando ya esa presión no baja más de lo que estamos diciendo, entonces son pacientes que ya no tienen opción a la cirugía. Entonces quedan solamente con tratamiento médico, ¿no? Con tratamiento médico. Cuando hablan de enfermedad de la válvula mitral, hablan pues tanto de estenosis como de insuficiencia valvular mitral, ¿no? Como digo que lo que finalmente van a producir pues
es una hipertensión venocapilar pulmonar con hipertensión arterial pulmonar ya irreversible. No puede ser tratada. El único tratamiento sería un trasplante de pulmón, ¿no? Un trasplante de pulmón o cardiopulmonar si es necesario, ¿no? Entonces la insuficiencia tricuspidia nos va a producir un soplo, ¿no? Renzo, ¿qué tipo de soplo nos puede producir esa insuficiencia tricuspidia? ¿En qué momento las válvulas auriculoventriculares están cerradas? Sería un soplo diastólico, doctor. Sistólico, perdón. ¿Seguro? A ver, Pablo, ¿qué dices? Sistólico. Joaquín, ¿está de acuerdo? ¿Sistólico o diastólico? ¿Qué dices? Yo creo que es diastólico. Pedro, a ver, ¿qué opina? A ver, pensando. Estamos hablando de insuficiencia valvular tricuspidia. Entonces, ¿en qué momento las válvulas auriculoventriculares deben estar cerradas? A ver, Pedro, ¿en qué momento se cierran las válvulas auriculoventriculares? ¿Durante la sístole? ¿Durante? Sístole. ¿La sístole o durante la diástole? Durante la sístole ventricular, ¿cómo tienen que estar las válvulas auriculoventriculares? Cerradas. Cerradas, ¿no es cierto? Para que la sangre salga hacia las grandes arterias, a la aorta y a la pulmonar. Entonces, el soplo que nosotros encontramos es un soplo sistólico, ¿no? Es un soplo holosistólico, es durante toda la sístole. Vamos a ver. Entonces, ya les he dicho, ustedes tienen que razonar, ¿no? Ya hemos dicho que para que haya pues una insuficiencia valvular tricuspida, la válvula normalmente debe estar cerrada. ¿Y en qué momento está cerrada las válvulas auriculoventriculares? Durante la sístole ventricular, tanto derecha e izquierda. Tanto la válvula mitral como la tricúspide tienen que estar cerradas durante la sístole ventricular, tanto derecha e izquierda. Entonces, es un soplo sistólico, ¿no? Es un soplo sistólico durante la sístole ventricular, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que razonar, ¿ya? Entonces, quedamos entonces la insuficiencia tricuspidia es un soplo holosistólico, es un soplo durante toda la sístole, ¿no? Es de intensidad moderada sin frémito, ¿no? Pues es un anillo grande, no produce mucha turbulencia, ¿no? Aumenta con la inspiración, ya hemos visto, ¿no? El por qué, porque hay un retorno venoso mayor durante la inspiración, por lo tanto va a haber mayor volumen de sangre tanto en la aurícula como en el ventrículo, y al contraerse el ventrículo con mayor cantidad de sangre va a aumentar el soplo de la insuficiencia valvular tricuspidia, ¿no? Hay la ocultación de un tercer ruido que nos indica ya que hay un problema a nivel del ventrículo derecho, ¿no? Una dilatación del ventrículo derecho o insuficiencia con un incremento de la presión diastólica final del ventrículo derecho, ¿no? Y también un cuarto, este tercer ruido, lo escuchamos en el cuarto espacio intercostal, ¿no? En la porción inferior del esternón. Ustedes saben que es la localización, pues, del foco tricuspidio, ¿no? En cuanto a la etiología, bueno, tienen la fiebre reumática y funcional. Funcional son las secundarias, ¿no? Por dilatación del ventrículo derecho, que hemos visto que es lo más frecuente, ¿no? Que es lo más frecuente. La clínica es de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Al examen físico podemos encontrar, pues, ictericia, podemos encontrar cianosis, pulso venoso sistólico positivo, ¿no? En caso, pues, de insuficiencia tricuspidia severas, ¿no? Estos son los soplos sistólicos de todos los tipos de soplos sistólicos que nosotros vamos a ocultar, para que tengan una idea, ¿no? Por ejemplo, en caso de la estenosis valvular aórtica, ¿no? Es un soplo mesosistólico, porque en la mesosístole está la mayor intensidad. O sea, uno habla de mesosístole, protosistólico, telesistólico,
cuando ajustamos el foco, el momento de la mayor intensidad. Y acá el momento de mayor intensidad es en la mesosístole, en la estenosis valvular aórtica, ¿no? Soplo mesosistólico, ¿no? Que comienza después del cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? En la insuficiencia valvular mitral y tricuspidia, miren ustedes, ¿no? Es un soplo holosistólico, ¿no? ¿No? O pansistólico. Pansistólico significa que es toda también, ¿no? Toda la sístole. Miren ustedes, desde que inicia, se cierran las válvulas auriculoventriculares, aórtica y mitral, ¿no? Y si hay, mitral y tricuspidia, y si hay insuficiencia, miren el tipo de soplo que ustedes van a escuchar, o sea, es la misma intensidad durante toda la sístole, ¿no? Acá el problema, pues, que es una gran dilatación y una gran presión de los ventrículos, tanto derecho e izquierdo, para producir este tipo de soplo, ¿no? Para producir este tipo de soplo holosistólico. El prolapso de la válvula mitral, ¿no? En el prolapso de la válvula mitral también puede haber un clic o chasquido de apertura, ¿no? Mesosistólico no eyectivo. Acá tenemos el primer ruido, el cierre de la válvula mitral y tricuspidia, ¿no? Y acá viene el chasquido mesosistólico no eyectivo, ¿no? No eyectivo. El defecto del septum ventricular también, ¿no? Es un soplo también holosistólico. Ustedes van a escuchar un soplo intenso durante toda la sístole, ¿no? Un soplo durante toda la sístole. Están viendo, ¿no? Las diferencias, ¿no? La diferencia de los soplos sistólicos, tanto aórtico y pulmonar, van a tener algo similar, una morfología similar. Mitral y tricuspidio también, una morfología similar, ¿no? Los prolapsos de válvula mitral también puede producir uno, casi después de la mitad de la sístole, al máximo, comienza otra vuelta por insuficiencia de la válvula, ¿no? Y el efecto es de septum ventricular del 6B, ¿no? Es un soplo durante toda la sístole también, ¿no? Entonces acá tenemos la imagen de la insuficiencia valvular tricuspidia, ¿no? Donde tenemos un soplo holosistólico, ¿no? Un soplo holosistólico de intensidad moderada, sin frémito, ¿no? Porque el anillo es tan grande que permite la regurgitación, pero no hay mucha turbulencia, no hay mucha turbulencia, ¿no? Se aumenta pues con la inspiración, ya hemos visto que ese es el signo de Rivero Carvalho, ¿no? A la ocultación, el tercer ruido y cuarto ruido en el cuarto espacio intercostal izquierdo, ¿no? Y en la porción inferior del esternón. Entonces, este es el soplo que nosotros vamos a escuchar, ¿no? Que vamos a escuchar en la insuficiencia valvular tricuspidia. Entonces, en la fisiopatología tenemos acá, ¿no? Pacientes con enfermedad, con una arritmia, ¿no? La arritmia que es la fibrilación auricular crónica, ¿no? Tenemos la enfermedad coronaria, son patologías que van a producir insuficiencia valvular tricuspidia. Hay disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no? La disfunción del ventrículo, pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Secundarias a otras patologías, la enfermedad de la válvula mitral, ¿no? Y la enfermedad valvular pulmonar. Miren, todo este tipo, todas estas patologías son las que van a producir en forma secundaria la insuficiencia tricuspidia funcional, ¿no? Entonces, fibrilación auricular crónica, enfermedad coronaria, disfunción del ventrículo izquierdo, enfermedad de la válvula mitral y enfermedad de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, esta es la fibrilación auricular. Va a llegar un momento en que se va a producir una dilatación del anillo tricuspidio, ¿no? Produciendo esa insuficiencia tricuspidia funcional, ¿no? Porque en la fibrilación auricular, cuando nosotros encontramos una
ecocardiográficamente una aurícula aumentada de volumen, puede estar con ritmo sinusal, pero es un paciente que muy probablemente va a llegar a este ritmo de fibrilación auricular. Va a llegar a este ritmo de fibrilación auricular, ¿no? Entonces, a estos pacientes hay que seguirlos de cerca, ¿no? Hacer el tratamiento adecuado para evitar esto, para evitar la dilatación del anillo tricuspidio y que éste llegue pues a una insuficiencia valvular tricuspidia funcional. La enfermedad coronaria, ¿no? La enfermedad coronaria que produce pues una disfunción del ventrículo izquierdo finalmente cuando esta enfermedad coronaria es severa, ¿no? Produce insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Que dilata, esa insuficiencia ventricular izquierda, dilata el anillo, el ventrículo, ¿no? Se dilata el ventrículo y dilata el anillo valvular mitral. O sea, aquí está comenzando en el lado izquierdo, la patología valvular tricuspidia está comenzando en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, esta insuficiencia valvular mitral, ¿qué produce? ¿No? O sea, esta enfermedad valvular mitral, ¿no? Igual, ¿no? Acá llega toda a la parte valvular mitral, acá en estenosis valvular mitral. Entonces, todos estos cuadros, finalmente, van a llegar, pues, a una dilatación, ¿no? de la aurícula, ¿no? En forma retrógrada de la aurícula, del ventrículo derecho, y van a producir pues una insuficiencia, una dilatación del anillo valvular mitral, una dilatación de la aurícula izquierda, y esa dilatación de la aurícula izquierda, ¿no? ¿Qué va a producir? Hipertensión menocapilar pulmonar, hipertensión pulmonar, ¿no? Esta aurícula izquierda grande va a producir fibrilación auricular, esa fibrilación auricular, dilatación del anillo tricuspidio y finalmente llega a la insuficiencia valvular tricuspidia funcional, ¿no? Entonces, miren, todas estas enfermedades en el lado izquierdo del corazón, ¿no? Nos van a llevar finalmente a la dilatación de las aurículas, de la aurícula izquierda sobre todo, fibrilación auricular, dilatación del anillo tricuspidio e insuficiencia valvular tricuspidia, ¿no? Esta hipertensión pulmonar, igual, ¿no? Produce dilatación del anillo del ventrículo derecho, ¿no? Como les decía al inicio de la hipertensión pulmonar, arterial pulmonar, ¿no? Se produce una hipertrofia como manía compensatoria, luego deja de hipertrofiarse y comienza a dilatarse para producir dilatación del anillo tricuspidio y finalmente una insuficiencia valvular tricuspidia. Entonces, esta dilatación del ventrículo derecho, ¿no? Va a producir pues una dilatación de las válvulas, una crecimiento del anillo valvular, ¿no? De la válvula tricúspide y producir también una insuficiencia valvular tricuspidia funcional. Entonces, miren, ¿cuáles son las enfermedades que nos pueden llevar a esta insuficiencia tricuspidia funcional? ¿No? La fibrilación auricular, la enfermedad coronaria, la disfunción del ventrículo izquierdo, la enfermedad valvular mitral y la enfermedad arterial pulmonar, ¿no? Entonces, todas estas patologías finalmente nos van a llevar en forma retrógrada a una dilatación del anillo tricuspidio produciendo la insuficiencia. Entonces, la insuficiencia tricuspidia sin y con hipertensión pulmonar. La insuficiencia tricuspidia no se acompaña de hipertensión pulmonar, o sea, si que es primaria, no se acompaña de una hipertensión pulmonar, ¿no? Cuando es hipertensión pulmonar es secundaria. Entonces, no, los síntomas son tolerables, ¿no? De esto hablan algunos colegas, ¿no? De que no es necesario tratamiento porque el paciente es asintomático, entonces cuando es primaria puede tolerar la sintomatología, como dice acá, ¿no? La insuficiencia no se acompaña de hipertensión, en la insuficiencia tricuspidia, no se acompaña
de hipertensión pulmonar, los síntomas son tolerables. Si hay hipertensión pulmonar, el volumen minuto del ventrículo derecho cae, ¿no? Los signos se manifiestan con plenitud, ¿no? Y son los que producen los síntomas, ¿no? Que son, pues, dolor en hipocondrio derecho, edema, ¿no? El latido venoso, ascitis, finalmente, ¿no? Entonces, todos estos síntomas son producidos cuando ya se agrega la hipertensión arterial pulmonar, que va a comprometer pues el ventrículo derecho y secundariamente el anillo valvular tricúspide para producir todos estos síntomas, ¿no? Secundario pues al aumento de la hipertensión venosa periférica, ¿no? Entonces, esto es lo que van a encontrar ustedes en los pacientes con una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Con una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, los síntomas y signos. Vamos a ver nuevamente. La insuficiencia tricuspidia no suele producir síntomas, ¿no? Si el paciente pues, está sintomático, ellos vienen ya cuando están pues con un hígado grande, ¿no? Con una hepatomegalia ya con un hígado bastante comprometido, ¿no? Con edemas ya grandes edemas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa insuficiencia no suele producir muchos síntomas al inicio, ¿no? Por eso que cuando van, ya el problema está avanzado, ¿no? Entonces, algunos pacientes pues presentan pulsaciones cervicales, ¿no? Generadas por el aumento de las presiones yugulares, ¿no? O sea, ya ahí va avisando de que hay algo ahí en el lado derecho del corazón, ¿no? Los síntomas de la insuficiencia tricuspida grave, o sea, ya así llegan los pacientes, con una insuficiencia tricuspida grave, ya avanzada, ¿no? Que incluyen fatiga, ¿no? La distensión abdominal, porque ya hay presencia de líquido a nivel abdominal, por la hepatomegalia, la hipertensión portal, se produce el aumento de la presión venosa y anorexia, ¿no? Son pues intestinos edematosos, ¿no? El estómago edematoso que producen sensación de llenura y no hay hambre. Y eso los lleva pues a la caquexia finalmente, ¿no? Los pacientes también pueden desarrollar síntomas de fibrilación auricular o de aleteo auricular. Estas dos patologías, fibrilación y aleteo auricular, es cuando las aurículas, como les vuelvo a repetir, están aumentadas de volumen, están aumentadas de tamaño, ¿no? A veces uno encuentra aurículas grandes en el ecocardiograma o electrocardiográficamente y están con ritmo sinusal. Pero va a ir un momento que esos pacientes van a llegar a estos ritmos, ¿no? Fibrilación auricular o el flúter. El aleteo es el flúter auricular. O también combinado fibrilo-flúter, ¿no? Hay pacientes que tienen fibrilación y también flúter. Entonces, es donde estos pacientes pueden llegar por el crecimiento de las aurículas. En este caso de la aurícula derecha, ¿no? Los signos de la insuficiencia tricuspidia, entre moderada y grave, ¿qué incluyen? Incluyen la distensión de la vena yugular, o sea, cuando ustedes ya vean esto, entonces es un paciente que tiene pues una insuficiencia tricuspidia probablemente de moderada a grave, no es leve, leve puede ser asintomática, ¿no? Y el inicio de la moderada también puede ser leve, pero llega un momento que ya está entre moderada y grave y ya presentan una distensión de la vena yugular, ¿no? Con una onda C y B, ¿no? Fusionada, prominente, ¿no? Y un valle escarpado, ¿no? Es lo que hemos visto en el pulso yugular en la clase anterior, ¿no? Y en ocasiones, pues, hepatomegalia y edema periférico. Así llegan los pacientes, ¿no? Ya tienen hepatomegalia, ya ponen el edema cuando ya está desmarcado, recién llegan, ¿no? Cuando ya tienen dolor en el lado derecho, en el hipocondrio derecho, recién llegan estos pacientitos, ¿no? Entonces, en la insuficiencia tricuspidia grave, ya puede palparse un frémito de la vena, inclusive en la vena yugular, ¿no? Por la regurgitación ya de la sangre hacia la aurícula derecha. Y también una pulsación hepática, ¿no? Una pulsación hepática durante la sístole y un latido ventricular derecho en el extremo inferior del borde esternal izquierdo. Ustedes van a sentir
el latido. O sea, nosotros lo que sentimos, pues, por ejemplo, cuando hay crecimiento del lado del ventrículo izquierdo, nosotros decimos choque de punta, ¿no? En cambio, cuando hay un crecimiento del ventrículo derecho, nosotros lo que vamos a palpar el impulso ventricular derecho. O sea, no choque de punta, sino el impulso ventricular derecho. Ya les hemos dicho cómo se palpa ese impulso ventricular derecho, ¿no? En el borde paraesternal derecho, ¿no? Entre la apófisis sifoides y el quinto o cuarto espacio intercostal, se va a poner la base en la palma de la mano, hace una ligera presión y ustedes van a sentir el impulso del ventrículo derecho, ¿no? El ventrículo derecho. Esto que lo que yo les digo, ustedes, cuando se abra la parte ya, cuando se libere se libere el permiso para que ustedes ya puedan acudir al hospital, ustedes van a poder palpar este impulso ventricular, porque hay pacientes que llegan a ese estado, ¿no? Son pacientes, pues, crónicos, que a veces llegan ya demasiado tarde al hospital, ¿no? Pero hay este tipo de pacientes y eso ustedes lo van a palpar. Ya les he dicho que cuando pase esta pandemia, cualquier momento que ustedes deseen, ahí en el hospital pueden visitar, ¿no? Me avisan y si hay pacientes de este tipo, los vamos a llevar para que ustedes palpen eso, ¿ya? Entonces, estos son los síntomas y signos, ¿no? Los síntomas y signos. Acá tenemos, miren esta aurícula derecha gigante, miren. Esta es la aurícula izquierda y esta es la aurícula derecha, ¿no? La válvula tricúspide, ¿no? El ventrículo derecho, que va a permitir reflujo, ¿no? Hacia la aurícula derecha, por eso que esta aurícula derecha es gigante. Es una aurícula derecha gigante que ya en forma de tórax comprometió las presiones venosas, ¿no? Entonces, a la vez, este reflujo, ¿no? A la larga va a producir aumento también del volumen diastólico del ventrículo derecho, y eso cada vez va a ir dilatando también el anillo valvular tricuspidio, ¿no? Son las mismas imágenes, ¿no? Miren ustedes esta aurícula gigante, ¿no? Y el ventrículo izquierdo también ya está aumentado de volumen. Y hemos visto que en la ocultación vamos a escuchar pues el soplo sistólico que se oculta mejor en el borde medio esternal y esternal inferior izquierdo, ¿no? Que es donde hemos dicho, ¿no? Apófisis sifoides, línea paraesternal izquierda, algunos, como digo, describen sexto espacio intercostal, otro cuarto espacio intercostal. En ese borde y en esos espacios intercostales ustedes van a encontrar ese soplo, ¿no? Con frecuencia, pues, de acá no se escucha, ¿no? Cuando son leves, no se escucha, ¿ya? En la ocultación, el primer ruido cardíaco, el primer ruido puede ser normal, ¿no? O casi inaudible en presencia de un soplo de insuficiencia tricuspide, ¿no? Y el segundo ruido, el componente aórtico y pulmonar, puede estar desdoblado. ¿Y por qué está desdoblado? Porque el componente pulmonar, ¿no? Por el aumento de volumen, ¿no? Puede producir puede ser un componente intenso en pacientes ya con hipertensión pulmonar, ¿no? O ser único, ¿no? Es el segundo ruido, puede ser único, ¿no? Acá en la hipertensión pulmonar o en el crecimiento el aumento de la presión pulmonar, ¿no? Se retarda el cierre, por eso es que se desdobla, ¿no? Primero se cierra la aorta y segundo después la válvula pulmonar, por eso se desdobla, un track, ¿no? O ser único debido al cierre brusco de la válvula pulmonar, confusión del segundo componente aórtico, ¿no? Y pulmonar. Puede ocultarse un tercer ruido, ¿no? Del ventrículo derecho, un tercer ruido, porque hay aumento de la presión ya diastólica
final del ventrículo derecho, que nos indica de que ya hay una insuficiencia ventricular derecha, ¿no? Un tercer ruido, ¿no? Cerca del esternón, ¿no? En pacientes con insuficiencia cardíaca inducida por disfunción del ventrículo derecho, ¿no? Bueno, entonces cuando ya hay disfunción del ventrículo derecho, vamos a escuchar un tercer ruido, ¿ya? Un tercer ruido. El soplo de la insuficiencia tricuspidia con frecuencia no se oculta, ya lo hemos dicho, cuando es leve. Cuando es evidente es un soplo ya holosistólico que se oculta mejor en la porción media e inferior del borde esternal izquierdo o sobre el epigastrio con la campana del estetoscopio. Los soplos, ustedes han visto que el estetoscopio tiene el diafragma y una campana, ¿no? En el otro extremo. Entonces, los soplos que son de alta frecuencia, de mucha turbulencia, lo escuchamos con el diafragma. Y los que son de baja frecuencia, lo escuchamos, lo ocultamos con la campana, ¿no? Por eso, tanto la estenosis valvular tricuspidia, la estenosis valvular mitral, la insuficiencia valvular tricuspidia, la insuficiencia valvular mitral, lo vamos a ocultar pues con la campana, porque son de baja frecuencia. Por eso que a veces no se ocultan, y con la campanita lo vamos a ocultar en los respectivos focos. Ahora, cuando uno usa la campana del estetoscopio, uno no debe asentar mucho esta campana sobre la piel del paciente. Es una presión muy leve, muy suave, porque si ustedes aprietan mucho la campana, ya va a ser la vez de diafragma y no van a poder ocultar bien, ¿ya? Entonces, por eso que el estetoscopio tiene dos tipos de morfología, ¿no? Que nos van a ayudar a escuchar los diferentes soplos de alta frecuencia y los de baja frecuencia. Entonces, el soplo, pues, el soplo holosistólico se oculta mejor en la porción media inferior del borde esternal izquierdo o sobre el epigastrio, ¿no? Con la campana del estetoscopio. Por eso acá se hincapié, ¿no? Con la campana del estetoscopio. Y el paciente sentado, erguido o de pie. O sea, se oculta mejor con el paciente sentado, inclusive uno los puede hacer inclinar un poco hacia adelante para que lo oculten mejor. O si no, de pie también, ¿no? Si no, de pie. El soplo puede ser de tono agudo si la insuficiencia tricuspidia es moderada y secundaria a la hipertensión pulmonar, o de tono intermedio si es grave y se debe a otras causas, ¿no? Cuando no se oculta un soplo, el diagnóstico se confirma a través de la observación del platón de la vena yugular y por la presencia de pulsaciones hepáticas, ¿no? Durante la sístole ventricular. El soplo varía con la respiración, ya lo hemos visto en la inspiración y expiración, en los dos periodos varía, con intensificación pues durante la inspiración. Nuevamente, en cada rato nombran el signo de Carvalho, ¿no? El soplo que ya hemos visto, ¿no? De la insuficiencia tricuspidia. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Va a tener clínica pues de insuficiencia cardíaca derecha. Vamos a ocultar el soplo holosistólico regurgitante, ¿no? Vamos a ver que hay ingurgitación yugular, vamos a ver que hay edema de miembros inferiores, vamos a ver que hay hepatomegalia, probablemente una hepatomegalia pulsátil, ¿no? Secundaria pues a la regurgitación de sangre del ventrículo hacia la aurícula. Esa regurgitación se transmite a través de las venas y por lo tanto también a nivel hepático. O sea, ustedes pueden encontrar una hepatomegalia pulsátil también, ¿ya? El ecocardiograma se dice que si el ventrículo derecho no se encuentra dilatado, no existe tricuspidia severa, ¿ya? En el ecocardiograma entonces se dice que si el ventrículo derecho no se encuentra dilatado, no existe una insuficiencia tricuspidia severa. Entonces puede haber insuficiencia tricuspidia leve y no dilatarse del ventrículo. Este comienza
a dilatarse con esta insuficiencia tricuspide severa. ¿Por qué? Porque retorna más sangre a la aurícula y el volumen diastólico de esa aurícula con aumento de volumen de sangre va a pasar al ventrículo y poco a poco ese ventrículo va a ir dilatándose hasta comprometer más el anillo valvular tricuspidio. Este es un electrocardiograma de flúter auricular. Miren ustedes, estas son ondas P, ¿no? Son ondas P anormales. Estas son ondas P anormales, ¿no? Parece un serrucho, ¿no? Unos dientes de serrucho grandes, ¿no? Miren. Esas son ondas de flúter, ¿no? A veces ustedes, o uno va a ocultar un ritmo regular, porque hay flúter 1-1, flúter 2-1, flúter 3-1. ¿Eso qué cosa quiere decir? Sí, cuando hablamos de flúter 1-1, pues la frecuencia está en 300 latidos por minuto, 2-1, 150, 3-1 ya está en 100. Entonces, acá, por ejemplo, hay una, dos, tres ondas P anormales, ¿no? Son ondas de flúter, ¿no? Son similares a estas, miren, ondas en dientes de serrucho muy chiquititas, diferente a las del flúter, ¿no? Podría ser acá también, miren, ondas P chiquititas, diferente a esto, ¿no? O sea, este es un mismo paciente, ¿no? Es un mismo paciente. Entonces, este es un electrocardiograma con fibrilo flúter, ¿no? Es un paciente con fibrilo flúter, o sea, tiene fibrilación y tiene flúter auricular también, ¿no? Por la morfología de las ondas P. Y si ustedes ven, la distancia entre R y R son diferentes, ¿ya? Si ustedes miden, por ejemplo, esta con esta es diferente con esta, ¿no? Por ejemplo, acá hay dos ondas P y acá hay una, dos, tres ondas P, ¿no? 2-1, 3-1, es un flúter de grado variable, de bloqueo variable, ¿ya? Ese es el electrocardiograma, entonces, que ustedes van a encontrar en caso, pues, de una insuficiencia valvular tricuspidia, ¿ya? Esta es una anomalía de Einstein, ¿no? En un paciente recién nacido. Como le decía, todo esto que usted ve, todo esto de acá, es la aurícula derecha, es tremenda aurícula, ¿no? Donde está más sombreado es la aurícula derecha y el ventrículo derecho es pequeño, ¿no? El ventrículo derecho es pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque el implante de la válvula es bajo, más dentro del ventrículo, ¿no? Entonces, estos pacientitos van deteriorándose poco a poco, ¿no? Poco a poco. Uno los controla, están con ritmo sinusal primero, después va llegando ya a la arritmia, ¿no? Al flúter, de ahí vienen al fibriloflúter, comienzan a hacer trastornos de conducción aurículo-ventricular, ¿no? Con bloqueos de tercer AB, de tercer grado, que requieren de implantes de marcapaso, ¿no? Que tienen implantes de marcapaso, pero el trastorno hemodinámico no continúa, el trastorno hemodinámico continúa. Entonces estos pacientes van en forma progresiva, pues, deteriorándose, ¿no? Como les digo, hasta llegar a la caquexia, ¿no? Comienzan a tener los edemas, comienza a aumentar de volumen el hígado, hacen hipertensión portal, ¿no? Se deterioran, llegan a la caquexia, ¿no? Y finalmente pues fallecen, ¿no? Ese es bueno, salvo que se les haga pues un trasplante cardíaco a tiempo, o si hay compromiso de la arteria pulmonar, un trasplante cardiopulmonar, un trasplante completo, cardiopulmonar, pacientes adultos, ¿no?
En la ecografía, ¿no? La insuficiencia tricuspida leve se detecta con mayor frecuencia en una ecografía. O sea, ustedes no ocultan el soplo, pero ya en la insuficiencia tricuspida leve se va a detectar en la ecocardiografía, ¿no? Solicitada por otras razones, ¿no? Por otras razones. La insuficiencia tricuspida moderada o grave puede sospecharse en función de los antecedentes y el examen físico. O sea, ahí ya vamos a escuchar soplos, ¿no? Y los antecedentes, pues, de hipertensión pulmonar, de enfermedad valvular mitral, de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Que ya comprometió el lado derecho del corazón, ¿no? ¿Y cómo se realiza la confirmación de esta sospecha de insuficiencia tricuspida? Mediante el ecocardiograma. Mediante el ecocardiograma. Entonces, en la insuficiencia tricuspida grave, ¿no? Las características, pues, ecocardiográficas, ¿no? Por la presencia de más de uno de los siguientes hallazgos, ¿no? Falla de coactación o movimiento ondulante en el estudio bidimensional, flujo elevado de regurgitación en el Doppler color, ¿no? O sea, para ver este flujo, ¿no? Tenemos que hacer un ecocardiograma con Doppler, ¿no? Con Doppler, para ver el flujo elevado de regurgitación a nivel de la válvula tricúspide, un flujo a color, ¿no? El color varía de acuerdo a la velocidad del flujo, de acuerdo a la cantidad de flujo, ¿no? Gran zona de convergencia del flujo proximal a la válvula, ¿no? Ancho de la vena contracta mayor de 7 milímetros, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos más de uno de estos hallazgos, ya hacemos el diagnóstico, pues, de insuficiencia tricuspidia, ¿no? Inversión del flujo sistólico en las venas hepáticas, ¿no? Especifica que la insuficiencia tricuspidia grave, ¿no? Insuficiencia tricuspidia grave. Onda dominante E tricuspidia mayor de 1 centímetro por segundo. La onda Doppler continua, ¿no? Densa, triangular, con pico temprano del flujo de la insuficiencia tricuspidia. Acá vemos el ventrículo derecho, ¿no? Y miren la tremenda aurícula y el tremendo reflujo que hay del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Así es como se ve en el eco Doppler, ¿no? Donde vemos el flujo de sangre a través del anillo de la válvula tricúspide, ¿no? Así es como se ve. Igual, ¿no? Este es el flujo de sangre que se ve la curva. Este tiene que ser una M más grande, es una M casi recta. Este es el tratamiento, que eso lo vamos a ver ya en medicina, ¿no? Acá las guías del American College y de la Asociación Americana, ¿no? Para el tratamiento, pues, de los pacientes con valvulopatías cardíacas. Eso también lo vamos a ver ya en medicina 1, ¿no? La indicación quirúrgica también, vamos a ver en medicina 1, ¿no? Entonces, la insuficiencia tricuspida, pues, son las posibilidades quirúrgicas, incluyen pues, anuloplastía, reparación valvular, reemplazo valvular, ¿no? La vez pasada dijeron, a veces hay pacientes que ni los operan, ¿no? Dependiendo de la sintomatología, ¿no? Y dependiendo de la gravedad de esta insuficiencia tricuspidia, ¿no? Los van observando, los van siguiendo, y va a llegar un momento en que ya va a tener que recibir tratamiento, ya una intervención de tipo quirúrgica, un implante de válvula tricúspide, ¿no? Dependiendo de la evolución del paciente. Los conceptos claves, ¿no? La insuficiencia tricuspida ocurre generalmente en una válvula normal afectada por dilatación del ventrículo derecho, o sea, más es secundaria, ¿no? Menos, a menudo hay un trastorno valvular intrínseco, por ejemplo, en endocarditis infecciosa, ¿no? Cuando hay endocarditis infecciosa, las vegetaciones la vegetación de ese cuadro infeccioso se implantan en los velos, que los lesionan y los perforan y producen una insuficiencia valvular tricuspidia aguda
con descompensación hemodinámica severa, ¿no? El síndrome carcinoide y ciertos fármacos también, ¿no? Puede presentarse distensión de la vena yugular, ¿no? O sea, esos son los conceptos clave de insuficiencia tricuspida. Puede presentarse distensión venosa yugular, la insuficiencia tricuspida severa puede causar distensión abdominal y agrandamiento hepático y edema periférico. O sea, si nosotros encontramos esto, entonces ya hay un concepto de una insuficiencia valvular tricuspida. En la ocultación cardíaca incluye pues un soplo holosistólico, ¿no? Durante toda la sístole ventricular, que se escucha mejor en la porción media e inferior del borde esternal izquierdo o sobre el epigastrio con el paciente sentado, erguido o de pie. El soplo se vuelve más alto durante la inspiración. Ya saben ustedes también el motivo, ¿no? La insuficiencia tricuspida suele ser bien tolerada, pero en casos graves puede requerir una anuloplastía, ¿no? O un reemplazo valvular, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la insuficiencia tricuspidia? ¿Alguna pregunta? Renzo, Pablo, Joaquín, Pedro, ¿alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. ¿No? Ya, pues. Entonces ustedes ven, la conclusión de esto pues es que generalmente la insuficiencia tricuspida pues tiene una causa secundaria, ¿no? Si es de tipo secuela de fiebre reumática, esta insuficiencia o estenosis tricuspida puede ser asociada a otras valvulopatías, ¿no? Como la mitral, la válvula aórtica, ¿no? Que son las que más se comprometen en la fiebre reumática, ¿no? Entonces, es importante saber esto, ¿no? Y ya ustedes han visto los conceptos claves para hacer el diagnóstico de insuficiencia valvular tricuspida. Muy bien, entonces el día lunes vamos a revisar insuficiencia, o sea, enfermedad valvular mitral, ¿ya? Enfermedad valvular mitral. Vamos a tratar de hacer las dos, tanto la insuficiencia como la estenosis valvular mitral, ¿ya? Para ir avanzando un poquito más rápido, ¿ya? Ya, doctor. La hora me la confirma después, ¿verdad? Claro, sí, como digo, si es que lo podemos hacer temprano, lo hacemos. Si no, yo creo que las 10 es 10:30 es una buena hora si es que en la mañana no se puede, ¿no? Si es que temprano no se puede. Claro, doctor. Una buena hora. ¿Ya? Muy bien, pues entonces, que tengan un buen fin de semana, pues sí, hay que leer un poco, distraerse y también leer un poco, ¿ya?